Jair Ral y Pedro Yajure. Al aire ya empezó un programa en la radio y al escucharlo también lo puedes ver en televisión por BTV. Hola, hola Venezuela. Vaya, 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 que te alegran las mañanas, te da información. La unión de la radio y la televisión. Es al aire tu programa, te lo digo yo. Hola, hola Venezuela. Feliz y bendecido día. Feliz inicio de semana. Feliz día. Verónica Chacón, tradicional. Hola, hola Venezuela, hola, hola Pedrito, hola, hola todo el pueblo que nos ve a esta hora y nos escucha también a través de las diferentes emisoras y de todo el equipo, por supuesto, de Venezolana de Televisión, que nos acompaña todas las mañanas. Hoy es lunes 8 de septiembre, vamos a conocer de inmediato las efemérides para tal día como hoy. Hoy es el Día Mundial de la Alfabetización. En el año 1965 fue aprobado por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura con el fin de reconocer la alfabetización como un derecho humano fundamental para el país. Venezuela es ejemplo de alfabetización con la llegada de la Revolución Bolivariana. Además, hoy es el día de la festividad de la Virgen del Valle, el cual es venerada como patrona del oriente venezolano por los pescadores en su santuario en la isla de Margarita. Hoy se cumplen 114 años de la coronación y canonización. 7:03 de la mañana. A esta hora vamos con publicidad. Al aire es una presentación de CanTV que te invita a FITELVEN 2025 del 18 al 21 de septiembre, sede Poliedro de Caracas. La Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y el Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora IAEL acreditamos saberes de alta calidad. Vargas te da la bienvenida. Ven a Vargas. Únete a la fibra óptica de Thundernet y disfruta del internet más rápido y sólido de Venezuela. Thundernet, tu internet productiva. Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. 7:04 y vamos a saludar a las emisoras aliadas que a esta hora están conectadas con el programa que se escucha por radio y se ve por televisión al aire. Nos vamos para el estado Anzoátegui con Radio Armonía 89.5. Radio Máster 90.5. Patete Radio 94.7. Reina 93.3 FM. Máster TV. Líder 96.3 FM en Puerto La Cruz. En el estado Aragua, Rafael Urdaneta 93.5. Irimay 98.7 FM. Patria 98.3. Juventud 94.7, esto desde La Victoria. Aragüeña 99.5. Y también nos sintonizan desde Telearagua. En los Altos Mirandinos, Miranda 100.1. Y en el estado Apure, Sabana 97.9. Bolivariana 93.7. Voz del Rincón Hondo 93.3. En el estado Bolívar, CBG 106.7. La radio Cima 107.9. Regional Bolívar 101.1. Y aquí en Caracas, Radio Sensación 8.30 AM Estéreo. Y BTV Radio 99.5 FM Estéreo. Vamos a conocer de inmediato a esta hora, Pedrito y todos amigos en Al Aire, cuáles son los principales titulares para el día de hoy. Iniciamos con el portal de Radio del Sur, fuera de nuestro país. Es este titular: revés para Milei, triunfó el peronismo en legislativas de Buenos Aires. Pasamos al Correo del Orinoco. Antigua y Barbuda advierten a los Estados Unidos que cualquier escalada militar en el Caribe encontrará una firme oposición. Correo del Orinoco, presidente Maduro a Trump le dice: el gobierno de Estados Unidos debe abandonar su plan. Bancas y negocio. Gobierno insta a industriales a mantener producción nacional pese a graves amenazas de los Estados Unidos. Nos mantenemos en este portal porque también titula el Ministerio de Defensa: Venezuela despliega refuerzo especial de presencia militar en 5 estados. Pasamos al portal web de la casa VTV y dice: bachilleres podrán modificar sus opciones de cupo universitario hasta el próximo 10 de octubre. Nos mantenemos en BTV. Venezuela propone colaboración en inteligencia artificial y computación cuántica para el avance tecnológico del sur global. Y vamos a ampliar esta información publicada en la página web de BTV.
Fuerza Armada Nacional Bolivariana moviliza a 25.000 efectivos para reforzar la defensa fronteriza. Y es que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el despliegue de 25.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la zona binacional de paz con Colombia y en la fachada caribeña del país. La medida anunciada a través de su canal en Telegram tiene como objetivo principal reforzar la seguridad y la soberanía nacional en estas áreas estratégicas. La movilización de personal militar busca fortalecer las operaciones de unidades de reacción rápida, las URRAs, en las fronteras, especialmente en la zona binacional que colinda con Colombia. El despliegue abarca una extensa franja de territorio, desde el estado La Guajira hasta Falcón, y se extenderá también a la fachada oriental caribeña atlántica. El anuncio del presidente de la República, Nicolás Maduro, también indica que las Fuerzas Armadas se desplegarán en los estados de Nueva Esparta, Sucre y del Tamacuro. Este refuerzo en el oriente del país busca cubrir un amplio espectro geográfico que abarca tanto el Mar Caribe como el Océano Atlántico, en un esfuerzo por consolidar la seguridad marítima y territorial del país. La defensa de la soberanía nacional, la seguridad del país y la lucha por la paz fueron señaladas como las razones primordiales de la movilización. El despliegue de 25.000 soldados y personal militar es una de las mayores operaciones de seguridad en la historia reciente de Venezuela, lo que demuestra la seriedad con la que el gobierno aborda la protección de sus fronteras. La declaración oficial subrayó el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la protección del país, haciendo hincapié en el compromiso del ejército con la nación. La frase, a Venezuela la defendemos las venezolanas y los venezolanos, concluyó el comunicado en el que se reafirma el llamado a la unidad, al patriotismo en la defensa del territorio. Este despliegue masivo se produce en un contexto de constantes amenazas del gobierno de Estados Unidos, que ha desplegado buques y submarinos nucleares en el Caribe, la razón por la cual la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no solo asegurará las fronteras del país, sino también protegerá sus intereses nacionales frente a cualquier amenaza del exterior. 7 minutos. Vamos ahora con el general Reydy Zambrano, presidente de INAMEP. Buenos días para nuestra hermosa Venezuela. Hoy lunes 8 de septiembre de 2025. Mi mapa de Venezuela tiene nuestra Guayana Esequiba. Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado, alternando con zonas poco nubladas. Sin embargo, se observan zonas con actividad convectiva de rápida evolución, generando lluvias o chubascos, acompañados de descargas eléctricas al sur de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, este de Miranda, sur de Guárico, norte de Anzoátegui, Portuguesa, Cojedes, Andes y Zulia. Durante la madrugada y la mañana se prevé un cielo nublado, alternando con zonas despejadas en la mayor parte del territorio, y desarrollo nuboso, algunos asociados a lluvias o lloviznas dispersas en zonas al oeste de Bolívar, Amazonas, llanos occidentales, centrales, centro-norte costero, este de Sucre y Zulia. En horas de la tarde y noche prevalecerá nubosidad parcial a fragmentada en buena parte del país, previéndose aumento de la cobertura nubosa acompañado de lluvias o chubascos y actividad tormentosa en zonas al oeste de Bolívar, Amazonas, llanos occidentales, centrales, oeste de Sucre, sur de Monagas, Gran Caracas, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón, Andes y Zulia. Se estiman acumulados pluviométricos entre 5 y 25 milímetros, con máximo hasta de 50 milímetros al oeste de Lara, Falcón, Bolívar y sur del Zulia. Temperaturas mínimas de 6 grados Celsius en montañas de Mérida y máximas cercanas a los 38 grados Celsius al este de Falcón. Oleaje oscilando a 1 metro de altura en toda la línea costera del país. Fase lunar un día después de luna llena. Ubicación de las ondas tropicales, número 33 desplazándose sobre Centroamérica. Número 34, sobre el Océano Atlántico Central Tropical. Se estima su llegada a nuestra Guayana Esequiba entre el martes 9 y miércoles 10 de septiembre. Y onda tropical número 35, al este de las islas de Cabo Verde. Se estima su llegada a nuestra Guayana Esequiba entre el domingo 14 y lunes 15 de septiembre. El tiempo no espera, nosotros tampoco. El NAMEC, tu aliado contra la emergencia climática. 7 y 11 minutos. Muchísimas gracias a Reydy Zambrano, presidente del INAMEP, como siempre todas las mañanas con su reporte. A esta hora vamos con publicidad. CanTV. Vive la ultra experiencia con Ava Ultra, internet 100% fibra óptica de CanTV.
Los hijos se emocionan con mochilas y colores, los padres con soluciones que los ayudan a resolver. En este regreso a clases, el Banco de Venezuela está contigo para que lo importante, como el crecimiento de tus hijos, nunca se detenga. Para el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. El que madruga está al aire con Dair Ral y Pedro Yajure. Hola, hola Venezuela, saluda a la audiencia que está en sintonía del programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión al aire. Al aire, 7:12 minutos. Mira, estamos emocionados porque hoy, ya lo leíamos en titulares, se conmemora 114 años de la Virgen del Valle y está desplegado el equipo de Venezolana de Televisión y desde Nueva Esparta. Todo el equipo también para llevar una linda programación. César Noguera está desde allá con esta celebración. César, buenos días, ¿cómo estás? Qué hermosa imagen que estamos recibiendo a esta hora en vivo y directo desde Nueva Esparta. César, te conectamos. Se trasladó hasta la perla del Caribe para llevarle a todo el país las incidencias de cómo se está llevando, cómo se está viviendo la fe y la devoción hacia la Virgen del Valle. Nosotros nos encontramos específicamente a las afueras de lo que es este espacio dedicado a celebrar y a enaltecer la imagen de la Virgen del Valle. Recordemos que desde las 12 de la medianoche comenzaron las misas en honor a ella y estamos celebrando, festejando. Y en esta oportunidad también queremos conocer, Verónica y Pedro, las incidencias y parte de la historia de lo que es o lo que envuelve, digamos, a la Virgen del Valle. Le quiero dar la bienvenida al aire a Bernie Salazar, historiador. En primer lugar, muchísimas gracias por recibirnos acá en la isla de Margarita y conocer un poco sobre la Virgen del Valle. Teniendo en cuenta, muchachos, apunto este dato, es la advocación mariana más antigua de nuestro país y me enteré por ahí que es la segunda más antigua de todo nuestro continente. Bueno, gracias César, gracias a Venezolana de Televisión por estar aquí en el campo eucarístico. Este espacio es un espacio de fe, de devoción, de amor por la Virgen del Valle, que hoy se celebra la natividad, el nacimiento de la Virgen María, y nosotros acá en el Valle por la advocación de la Virgen del Valle, ¿no? La Virgen del Valle, esta imagen llega primero a Cubagua, sostenemos que hace 500 años, y es ubicada en la ermita que fue construida especialmente para ella. Una ermita que estuvo escondida durante muchos años y fue encontrada en el 2007. Entonces, con esa documentación hemos hecho una serie de apologías para llegar a que nosotros decimos que la Virgen tiene 500 años. Desde allí de Cubagua, o sea, ella fue elaborada en Sevilla, en el siglo XVI, en España hubo una adoración muy tremenda por la parte de la Inmaculada Concepción. La imagen de la Virgen del Valle llega a Cubagua bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, la llamaban la Purísima. La Purísima es porque no tiene niños. O sea, cuando tú ves otras imágenes, la que no tiene niños esta es la Inmaculada Concepción y empiezan la veneración allá en Cubagua. Luego, el 25 de diciembre de 1541, ya en Cubagua las perlas estaban agotadas, estaba casi abandonada y pasó lo que llamamos ahorita una vaguada, fuertes vientos, según describe Juan de Castellano, y luego queda en pie la ermita y deciden traerla acá a Margarita a la imagen, ¿no? Y según el hermano Nectario María, llega aquí a este valle el 10 de enero de 1542, o sea, 17 días después de esa vaguada. Luego, aquí en el valle, ya empieza la Virgen a tener devoción, entonces empiezan a llamarla, recuerda que allá se llamaba la Purísima, la Inmaculada Concepción, y empiezan a llamarla la Virgen que está en el valle. Y ahí viene su nombre entonces. La Virgen del Valle, hasta que adquiere la connotación Nuestra Señora del Valle. Y además que hay muchas historias, estuve leyendo por ahí en torno a la Virgen del Valle, incluso historias que envuelven esa gesta histórica de Venezuela, también se le atribuye o se le conoce como la Virgen Patriótica, de hecho es la Virgen oficial de la Armada venezolana, entonces también digamos que tiene ese arraigo precisamente con todo lo que tiene que ver con la historia de Venezuela, más allá de esa feligresía y esa fe que hoy todos profesamos. Sí, la Virgen del Valle comienza a verse como esa deidad, es nuestro símbolo de identidad cultural más importante, porque todos los margariteños nacemos con la Virgen del Valle tatuada en el corazón. No, y justamente quería abordar ese tema porque a muchas personas atribuyen, digamos, que esa esencia propia del oriental, no solamente de los habitantes o los nativos
del estado Nueva Esparta, también va muy arraigada con la Virgen del Valle. Es muy difícil conseguir un oriental que no tenga alguna historia en particular o que no tenga ese amor por la Virgen del Valle. Sí, es que como te decía, está enraizada en nuestro corazón. Nosotros la tenemos en el ADN, ya nosotros los margariteños nacemos con la Virgen del Valle tatuada allí de una vez, ¿no? Entonces, en el año 1606 se conoce el primer milagro documentado. Imagínate tú que teníamos más de 7 meses aquí en Margarita sin llover, nada, y deciden llevar a la Virgen, la imagen, hasta la Asunción. La Asunción era una ciudad amurallada y con rogativas, o sea, y cuando llegan a la puerta de la muralla, empieza a llover copiosamente por los días. Eso es uno de los primeros milagros documentados. También tenemos el milagro de la Perla. Dicen que con referencia a lo que tú decías, la Virgen Patriota, cuando la batalla de Matasiete del 31 de julio de 1817, dicen que se veía a una señora vestida de blanco ayudando a los patriotas. También a Juan Bautista Arismendi, que fue uno de los héroes de la independencia, en un momento determinado le hicieron un disparo y chocó con la medalla de la Virgen que tenía en su pecho. Entonces, la Virgen del Valle es eso, es una tradición, es una devoción, es ese sentimiento que ahorita extendido en el Oriente, extendido en Venezuela, porque ella también es la patrona, primero la patrona de nosotros, después la patrona de los marineros, la patrona del suroriente venezolano. O sea, nosotros le decimos la del oriente, pero ella es la patrona de la diócesis de Guayana de 1921. O sea, la diócesis de Guayana era desde aquí de Margarita hasta la Amazonas, para la mitad del país. Prácticamente no, es así. A esta hora ya comienzan algunos actos culturales, incluso vemos a una de las chicas que está ya alistándose, que forma parte también, digamos, de esa celebración que se está viviendo el día de hoy acá. ¿Cuál ha sido, digamos, el secreto, por decirlo de alguna manera, o eso que ha mantenido tantos años de generación en generación esa fe y esa devoción por la Virgen del Valle? O sea, como te decía al principio, todos tenemos un milagro de la Virgen encima. Esa devoción, ese amor, cuando tú le pides con amor a la Virgencita, el aura te acompaña. Eso simplemente tienes que pedirle y está allí presente, está con nosotros. Por eso es que nuestra Virgencita del Valle cada vez se extiende más. Este campo eucarístico tuvieron que hacer 3 misas, 4 misas para poder. Antes, imagínate tú que era una sola a las 10 de la mañana y aquello era entonces la Virgen es como decía, la cúspide de la identidad insular no espartana, es la que nos acompaña, es la que va con nosotros, con el marino, con el agricultor, con el profesional. Por eso es lo esencial. Para nosotros no podemos hacer nada sin tener presente a la Virgen del Valle. Bernie, ya para ir finalizando, redes sociales para que la gente conozca más incluso y tenga, si tiene alguna duda para despejar en torno a la Virgen del Valle. @Bernie Salazar y la Fundación Yo Soy Identidad. Ok, muchísimas gracias por acompañarnos y ustedes bien pendientes porque Venezolana de Televisión está desplegado en la perla del Caribe para llevarle a toda Venezuela las incidencias de esta celebración que nos une a todos como venezolanos, la Virgen del Valle. Gracias a César Noguera desde Margarita en los actos protocolares de los 114 años de la coronación y canonización de la Virgen del Valle. De lo que te perdiste, Pedro. De lo que me perdí. Bueno, ya vamos al corte para que anuncies nuestra invitada en el día de hoy. Ya vamos a ir para el corte, pero muchos temas, por supuesto, vamos a seguir analizando a la vuelta. Ya tenemos aquí en el estudio a Carolina Escarra, ella es politóloga e internacionalista, especialista en temas de Estados Unidos. Bastante tela que cortar con las últimas informaciones y noticias que han surgido en nuestro país. Son las 7:20, vamos a una pequeña pausa, ya venimos, no se vayan. Vamos con este tema, homenaje a Gualberto Ibarreto, Servando y Florentino. Servando, primera, Ladrón de tu amor. Ya regresamos. Entro en tu mundo. Cada rincón es algo nuevo por descubrir. Ofrece un punto de conexión que te acerca a otras ciudades y países del mundo. Recorre sus calles llenas de encanto, diversión y la calidez de su gente. Explora la cultura y sus tradiciones a través de la ciudad histórica. Disfruta de sus playas, gastronomía y visitas guiadas. Descubre un destino que te conecta con el mundo. Vargas te da la bienvenida. Ven a Vargas. Este
Este mes el regreso a clases es con Thundernet. Contrata hoy y paga la mitad el primer mes y te regalamos el doble de velocidad hasta diciembre. Pero eso no es todo. La instalación es gratis. Entra en www.thundernet.com.be y contrata ya. Esta promoción es hasta el 30 de septiembre. Thundernet, el mega más económico del mercado. Ahora tus mañanas pueden tener una experiencia diferente sintonizando Al Aire por VTV y sus emisoras aliadas. 7:28 minutos, seguimos al aire. Ya ustedes vieron ahí en pantalla nuestra invitada del día de hoy, Carolina Escarrá, politóloga internacionalista, experta en todo lo que tiene que ver con los temas de Estados Unidos y, bueno, el análisis que hay que hacer, por supuesto, no solamente del ataque que de manera constante, Carolina, gracias por estar con nosotros y acompañarnos, constante y sistemática recibe Venezuela de Estados Unidos, sino también la alianza regional por la que Venezuela ha celebrado también y ha agradecido en respaldo a este despliegue militar en el Caribe, en rechazo al despliegue militar en el Caribe y por supuesto en respaldo a todas las políticas que se han implementado desde el Estado venezolano. Hola, hola Venezuela. Hola, Venezuela. Dios mío, Pedro tiene a todos sus invitados entrenados. A mí me encanta esto. Qué ella maravilla. no arranca la entrevista hasta Así Hola, es. hola Venezuela. Muy bien. Profe, bienvenida, Así, gracias. me han enseñado aquí en este Siento que programa. Pedro te hizo como una seña ahí. No, para nada. No, para nada. Hoy no. Está entrenada, está entrenada. Hoy no. Bueno, Bueno. primero que nada, gracias por la invitación, ¿no? Fíjense, el tema de las agresiones ha sido permanente, ¿no? constante. Ha sido absolutamente constante desde el comandante Chávez. Ya desde el año 2003 nosotros teníamos la primera medida coercitiva unilateral por el tema del armamento. Y era formal, era de la Casa Blanca. Ya en 2011 nos habían tirado otra medida nos habían dado otra medida coercitiva unilateral por nuestra relación con Irán. En el año 2009 ellos escribían, yo empecé a leer los informes de inteligencia, valga la redundancia, decir inteligencia de Estados Unidos es un poco particular, ¿no? Pero los informes de ellos desde el año 2009 y desde ese momento somos amenaza, no desde el 2015. Y somos amenaza porque permitimos la entrada al continente de Rusia, de China y de Irán, de esos tres países en particular. En enero de este año el presidente Trump sacó un decreto en el que dijo, bueno, mis adversarios principales, ¿quiénes son? China, Rusia, Irán, Venezuela en cuarto lugar, luego Cuba y luego la República Popular Democrática de Corea. Entonces ya ellos nos ven a nosotros como adversarios todo el tiempo. Ya lo habían hecho, digamos, en el primer periodo de Trump también, evidentemente. Sí. Lo que están haciendo hoy en día es un refrito de lo que hicieron en el año 2020, porque en el año, es decir, desde el año 2015 ya habían declarado al presidente Nicolás Maduro como jefe del Cártel de los Soles, sin hablar mucho del Cártel de los Soles. Se había vuelto un asunto mediático, pero no hay que olvidar que el fiscal general de Estados Unidos había dicho se le pone precio a la cabeza de Nicolás Maduro. En ese momento eran $15 millones. Así que bueno, es algo que han venido haciendo. En ese momento, además, al poco tiempo también apostaron un montón de embarcaciones de ellos militares en el Caribe. O sea, fue algo muy similar. Y al poco tiempo, un mes después, en mayo, vino la Operación Gedeón. Lo que pasa es que, bueno, nosotros quizás estábamos y no estábamos tan preparados. Ahorita estamos mucho más preparados. Y ellos además saben que en Venezuela se juega lo que es el equilibrio energético mundial. Entonces ellos, para poder hacer cualquier cosa y para poder tomar el control del mundo, necesitan petróleo y necesitan la entrada del Caribe. La entrada del Caribe. Estamos en la misma situación. Venezuela. Venezuela se encuentra en la misma situación que en alguna oportunidad estuvo Cuba en los años 60. Cuando le colocaron allí las embarcaciones estadounidenses y que tuvo que salir la URSS a colocar también. Sí, lo que creo es que en ese momento la URSS fue muy contundente, pues, ¿no? Y parte de las razones, lo dicen algunos intelectuales, parte de las razones por las que en tantos años no hicieron más escaramuzas, digamos, militares en contra de Cuba es porque sabían que había alguna especie de desarrollo nuclear precisamente por esa vinculación con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pues Venezuela, además de haber firmado todos los tratados, que incluso algunos de ellos se desarrollaron en el 58, imagínate, no habían sido firmados por Cuba para ese momento. Además de Venezuela haber firmado todos los tratados, Venezuela ha tenido una tradición de paz. Entonces la bandera de Venezuela siempre ha sido la paz, la libertad, la democracia, la igualdad. Lo que pasa es que es un sistema distinto de democracia. ¿Por qué? Porque no es solamente un problema con Venezuela. Por eso les decía, Venezuela es importante por el equilibrio energético mundial.
pero es un problema no solamente con la multipolaridad, que lo vemos, la idea de ellos seguir siendo el hegemón contra la visión multipolar, que además se afianzó la semana pasada con la Organización de Cooperación de Shanghái. O sea, ya no solamente vemos a Putin y a Xi Jinping, digamos, de la mano, sino que vemos también a Narendra Modi, sabemos también a la India. Pero además de eso, eso lo dice Ramón Grossfogel, hay una pugna, si se quiere, de las élites mundiales. Entonces él habla de la élite de Davos, Robert Phillips hablaría de la clase capitalista transnacional, que lo que quiere es acabar con los estados-nación, y hay otra élite fascista que lo que quiere es mantener ciertos estados-nación hegemones. ¿A qué le teme Estados Unidos luego de ese encuentro en Shanghái? Mira, yo creo que le teme a muchas cosas. Lo que habría que ver más que el encuentro en Shanghái, yo creo que es qué pasó en la conversación con Putin, ¿no? Que no se sabe. Entonces, creo que más que temerle a esa unión, porque bueno, por algo le puso aranceles a la India, y la India dijo, bueno, gracias por ayudarme a decidir. Eso fue, o sea, gracias por ayudarme a decidir si me voy contigo o me voy con los otros, ¿no? Porque hay un juego de intereses. Pero también, profesora, fue una valentía de la India, que sí, evidentemente. Que aún la historia que tiene con China no es la más mutua, la más de unidad. Sin embargo, escogió bien, es una decisión, cosa que le pareció extraña al mismo Donald Trump. Claro, pero si él se dedica a poner aranceles, desde que él comenzó la guerra de los aranceles, decía es para ver cómo van a ser las reacciones del resto de los países, cómo me van a reaccionar. Si ellos lo aceptan, yo puedo negociar con ellos. Si no me lo aceptan, entonces ya yo sé que son adversarios o son enemigos. El tema es que la India está muy lejos. El tema es que la India no significa el equilibrio petrolero internacional. Y el tema es que la cuestión no es solamente contra Venezuela, sino contra toda América Latina. Porque Petro viene para elecciones presidenciales el año que viene. A Lula, aunque han controlado ciertas decisiones, están los BRICS. Y también está, digamos, en esa ecuación de la multipolaridad. Sí. Y así tienes, bueno, ciertos países en el continente. De repente controlan a Argentina y mira lo que pasó el fin de semana. Vamos a ver qué pasa en octubre. Pero entonces hay ciertos países que ellos sienten que controlan y que de repente no es tan seguro que los controlen. ¿Qué tanta fuerza tiene realmente esta preocupación por parte de la CELAC o de otras organizaciones mundiales o regionales frente a la postura que tiene Estados Unidos? ¿Cómo puede impactar de manera positiva para controlar un poco este tema geopolítico internacional? Bueno, es que fíjate, para que haya un golpe de Estado, y eso lo dicen profesores como Juan Carlos Rey, y eso lo dicen históricamente además, para que haya un golpe de Estado tiene que haber pueblo, tiene que haber militares y tiene que haber comunidad internacional. Si tú tienes una comunidad internacional que te respalda 100% un golpe de Estado, no tienes mucho que hacer, así tengas mucho pueblo. Si tienes un pueblo que no te respalda un golpe de Estado, que fue lo que pasó en el año 2002, evidentemente hay unas reacciones, ¿no? Pero hay que decir que en el año 2002, por ejemplo, el Grupo de Río estaba reunido y estuvieron en contra del golpe de Estado. Entonces también hubo una fuerza internacional que pugnó allí, ¿no? Entonces creo que el presidente Maduro se ha movido muy bien en ese sentido. Pero evidentemente hay una amenaza muy grande. La amenaza es por petróleo. Yo pensaba que tenía mucho que ver con las elecciones en la República Cooperativa de Guyana del lunes pasado, ¿no? Y que después de repente se iban a replegar un poquito, pero yo creo que están todavía viendo a ver qué fuerza hay, qué fuerza no hay, porque ellos también están creando sus propias milicias, porque el ICE es el ICE, pues, ¿no? En Estados Unidos es eso, es realmente una milicia que es paga además para ver a cuántos migrantes sacan, y entonces las luchas son transnacionales. Por eso les hablaba de la clase capitalista transnacional y todo esto, porque las luchas son por droga, o sea, por el tema del narcotráfico, las luchas son por el tema de trata de personas, entonces te hablan de los derechos humanos y de todos estos elementos. Decía el profesor Julio Escalona, a quien yo admiré muchísimo en vida y le mando un saludo a su esposa, decía el profesor Julio Escalona que había para ese momento 3 grandes negocios transnacionales, que eran la droga, las armas y el petróleo. El único legal era el petróleo. Hoy en día podemos hablar de otro negocio que es la trata de personas y que se ve además en cómo manejan el tema de la migración esos países. Pero lo que está sucediendo en Estados Unidos ahorita pasaba en Europa cuando yo estaba estudiando. O sea, pasaba en 2003, 2004, ¿sabes? Cuando en esa época pasaba con los migrantes que venían de África. Entonces no es algo nuevo. Son refritos. O sea, la clase capitalista transnacional actúa de esa manera. Y por eso, bueno, los invito a leer a ciertos autores a ver qué dicen y a entender que se trata de una lucha de clase. Tanto a nivel internacional como nacional. Perdón, profe. Estamos conversando con Carolina Escarrá,
politóloga y analista internacional, especialista en temas de la geopolítica internacional. Nosotros vamos a hacer un corte, pero sin embargo le voy a dejar una pregunta al aire que tiene que ver con la lucha contra las drogas, el narcotráfico dentro del territorio estadounidense. ¿Por qué ellos no hacen absolutamente nada internamente, pero sí externamente quieren atacar a los países y acusándolos de narcotráfico cuando en verdad son ellos los que han venido amparando, según la historia, al narcotráfico en el continente? Vamos con un tema de Oscar de León, el Parampampam, y ya regresamos. Comienza cuando decides estudiar en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa UCSAR. Te ofrecemos Derecho, Comunicación Social, Psicología, Educación, Teología, Filosofía, Contaduría y Administración de Empresas. Tenemos más de 60 posgrados y convenios con universidades nacionales e internacionales. Además, el mejor curso de locución del país con acreditación nacional e internacional. Te esperamos. Somos la primera universidad de Venezuela. UCSAR y AEL. Acreditamos saberes de alta calidad. Todo lo que necesitas para que tus mañanas sean diferentes está al aire con Dair Ral y Pedro Yajure. Hola, hola Venezuela, saludos a la audiencia que está en sintonía del programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión. Seguimos conversando con Carolina Escarrá, politóloga e internacionalista, especialista en temas de la geopolítica internacional. Y yo le dejé una pregunta antes de irnos al corte en cuanto a la lucha de verdad, la lucha contra las drogas dentro del territorio estadounidense. ¿Por qué tanta hipocresía fuera del territorio, pero internamente la tienen legalizada en parte y la comercializan tan libremente? Bueno, hay dos razones, ¿no? Por un lado, no te voy a hablar de lo que yo pienso, sino que te voy a decir algo que dijo Pablo Joffre Leal hace 2 años. Y él dijo, ¿quién controla a quién? ¿El narcotráfico controla a la élite que está gobernando o la élite que está gobernando controla el narcotráfico, ¿no? Esa fue la pregunta que él dejó en el aire en una entrevista y creo que eso tiene que ver con eso. Y luego, bueno, esa clase capitalista transnacional necesita dominar. Hay una lucha de clases interna también en Estados Unidos. Y en esa lucha de clases, tú como élite necesitas dominar a las masas. ¿Cómo las dominas? Por la ignorancia, como lo decía Bolívar, por la ignorancia nos afectan más que realmente por las armas. Y la dominan con manteniéndolas como zombies, pues, ¿no? O sea, manteniéndolas sin que puedan pensar, sin que puedan reaccionar, sin que puedan tener conciencia. Parte de la razón por la que se meten con Venezuela no es solamente porque es el epicentro del equilibrio energético mundial, sino porque Venezuela denuncia el fascismo, porque Venezuela habla de la paz, porque Venezuela ha levantado a pueblos del mundo con una visión de que otro mundo es posible. Cuando en el 99, cuando todo el mundo hablaba del hegemón y de la unipolaridad, ya el comandante Chávez estaba hablando de un mundo multipolar y pluricéntrico. O sea, eso no viene de ahorita. Nosotros, digamos que representamos una amenaza para esa clase capitalista transnacional desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y desde que tenemos ideas libertarias, ideas nuevas. Eso pasó con Bolívar también hace más de 200 años. Entonces, yo creo que las razones están allí. Hay hipocresía, ¿por qué? Porque ellos necesitan eso, y necesitan eso porque eso les permite el lavado de dinero, eso les permite la activación de los bancos, y esa clase capitalista transnacional tiene las empresas de seguridad. Esa clase capitalista transnacional tiene las empresas o los medios de comunicación, que son empresas de propaganda de su ideología, que es de derecha. ¿Y qué quiere esa ideología de derecha? Disminuir la población mundial. Y para disminuir la población mundial, ¿qué tienes que hacer? Que esa gente pase hambre. Para que pase hambre, ¿qué tienes que hacer? Que no produzca. Para que no produzca, ¿qué tienes que hacer? Mantenerlo como un zombie, no darle educación, no darle los servicios básicos para que vayan de alguna manera mermando. Y como te digo, no es algo nuevo, ni es algo solo de Estados Unidos. En Europa pasaba, y por eso es que en Europa ni siquiera quieren tener hijos. En los años 80, ellos, del recurso de la droga, ellos financiaban a los grupos extremistas para tratar de derrocar al sandinismo en Nicaragua, que estaba iniciando. Claro, porque esos recursos de la droga no solamente te permiten mantener a la población endormecida, por decirlo de alguna manera, sino que esos recursos también te permiten lavar dinero, generar armamentos, alimentar lo que es la industria militar, el complejo militar industrial internacional. Y eso además está vinculado a las universidades, a los colegios, está
vinculado al sistema educativo, que evidentemente no es gratuito, y que es para unas élites. Entonces, al final, es una lucha de clase. Además del ataque a Venezuela por tema petrolero, también habrá alguna vinculación con el tema del narcotráfico, apropiarse, digamos, del mercado, no, sino de la zona de trayecto, De porque la además distribución. lo hemos dicho y se ha dicho, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Venezuela no es consumidora de estupefacientes, es más bien pues la línea por donde se distribuye de tránsito, porque está por un lado en toda nuestra frontera pues las bases militares del gobierno de los Estados Unidos y ahora este ataque por el Mar Caribe, o sea, de qué manera se conjuga esos dos factores. Claro, acuérdate que la clase, no solamente la clase capitalista transnacional, sino el imperialismo en general no es solamente Estados Unidos. Es lo que han dado en llamar el occidente colectivo. Ese occidente colectivo está muy vinculado a Inglaterra, que también forma parte de los 5 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Está vinculado a Francia, que también forma parte de los 5 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y está vinculado a Alemania, que es donde está la banca de la Unión Europea. Entonces, al final, bueno, evidentemente está vinculado a lo que es el Commonwealth, que son 56 países y donde están la mayoría de los países del Caribe, está vinculado a todo el ámbito de influencia de los Estados Unidos, que bueno, tiene nada más y nada menos que a Puerto Rico. En esa zona quiere tener a Cuba y prácticamente tiene Haití. ¿Y cómo tiene Haití? Bueno, porque después de una situación ecológica muy importante que se dio en el año 2010, empezaron a meter armas, empezaron a armar a los grupos criminales internos. ¿Para qué? Bueno, para generar caos, para generar conflicto, para poner a alguien que supuestamente ellos reconocen que está controlando la situación de criminalidad, que es lo que han hecho en diferentes partes del mundo, qué es lo que quieren hacer con Rusia, qué es lo que quieren hacer con China, qué es lo que quieren hacer con India, y lo dicen abiertamente, sencillamente atomizarlos para que no tengan fuerza. Eso es lo que quieren hacer con América Latina también. Tú atomizas a América Latina y tienes algunos países que apoyan la visión de Estados Unidos. Bueno, tienes a Eric Prince en Ecuador. O sea, hay cosas que nosotros... ¿Cuál es la fuerza de ellos? Precisamente esos grandes negocios transnacionales, porque le permiten tener a la banca y les permiten tener además lavado de dinero y les permiten tener el control de muchos recursos a través de precisamente estas empresas de medios de comunicación que son empresas de propaganda de la ideología de clase. Entonces, Se consolida el tráfico, se consolida Ecuador, Perú, como países que controlan mayormente el tráfico de drogas, tomando en cuenta por la lucha que también ha asumido el presidente Petro. Claro, fíjate, no lo digo yo, lo dice la ONU. Entonces hay que ver el informe de la ONU. ¿Y qué es lo que te dice el informe de la ONU? Bueno, te incluye dentro de América Latina los países por donde más se transita, Ecuador y Perú, precisamente. Pero Colombia no deja de ser productora. Claro. Porque el presidente Petro no ha podido todavía, digamos que controlar ese negocio transnacional que está muy vinculado a las bases militares internas de los Estados Unidos. Fíjate que hasta ahorita, esta semana, fue que dijo Petro, bueno, vamos a revisar nuestra cooperación. Pero hasta este momento han tenido cooperación militar muy fuerte y la gente habla de 7 bases militares, pero cuando yo estaba de diplomática en Estados Unidos, del 2009 al 2012, se estaba hablando de la base de Palanquero y era la base número 9. O sea, ellos tienen además bases que no están... clandestinas. Que no están reconocidas mucho a nivel internacional, como tienen muchísimas bases a nivel internacional que no están reconocidas también. Y eso te lo dicen los propios informes de inteligencia de los Estados Unidos. Yo creo que lo que hay que hacer para saber cómo van a actuar es leerlos a ellos, leer sus tanques pensantes, leer lo que te dicen, ver cuál es la ruta que han venido tomando. Y lo que hicieron en años anteriores, porque ¿qué pasó en años anteriores? Que bueno, que el que era el secretario de Estado estaba en la Exxon. Ahora, ¿por qué el tema del narcotráfico ahorita? Porque Marco Rubio está muy vinculado al tema del narcotráfico desde que tenía 16 años. Sí. ¿Sabes? Su cuñado estaba en el tráfico de drogas y vivía en su casa. En ese momento él tenía 16 años. Inevitable no vivir en ese ambiente. Es claro. inevitable no Así es. vivir en el ambiente del narcotráfico y estar vinculado a ese negocio. Ahora, transnacional. regionalmente, Ajá. Venezuela ha sido atacada, digamos, desde frentes de ruptura incluso de la izquierda, pero ayer vimos también una demostración en Argentina con estas elecciones legislativas en donde se impuso el peronismo por encima de Milei. ¿Qué lectura se le puede dar no solamente a lo interno en Argentina, sino cómo eso se puede proyectar también hacia nuestro país, o hacia la región, mejor dicho? Bueno, hay dos cosas y aquí les voy a decir algo que estuve hablando con un amigo que es del Partido Comunista de Argentina, ¿no? O sea, además son ideas que, digamos, hemos discutido, las discutimos anoche bien tarde.
Y él decía, hay que ver qué va a pasar, porque esto también fue, digamos que un pase de factura a lo que pasó con Karina Milei, con la hermana de Milei, que prácticamente se estaba robando el dinero de las medicinas de las personas discapacitadas. Entonces, en este momento puede ser una reacción a eso. Hay que esperar a ver qué pasa en octubre, ¿no? Para ver si realmente hay un retome de la izquierda, pero evidentemente las condiciones en las que vive la gente en Argentina no eran las condiciones en las que querían vivir, no era lo que ellos esperaban de Milei. Y ya Milei no tiene solamente un año o 150 días como puede tener Trump en el gobierno para este momento, sino que ya tiene suficiente tiempo como para haber generado, digamos, políticas a lo interno de Argentina que puedan beneficiar a la población. ¿Qué se ha hecho Trump? Bueno, Trump ha beneficiado a las poblaciones white anglo-saxon protestant, o sea, blancas, anglosajones y protestantes, que son la élite de los Estados Unidos. Entonces, él se ha dedicado por lo menos a ayudar a las élites y algo de la población estadounidense a su manera, a los estadounidenses. ¿Qué ha hecho? Criminalizar a los migrantes. Pero es un país, Estados Unidos es un país que está hecho de migrantes. Sí. O sea, lo decía, no sé si era Eisenhower o cuál era el presidente que lo decía. O sea, nosotros orgullosamente nunca le vamos a hacer nada a los migrantes y mira lo que está sucediendo ahorita. Pero es un tema nuevamente de lucha de clases a lo interno de los Estados Unidos, a lo interno de las élites mundiales. Y bueno, evidentemente para lo cual necesitan el petróleo de Venezuela. Eso lo explica muy bien también Luis Brito García en sus análisis, que son maravillosos. Sí. Ahora, con relación a las elecciones, el triunfo del peronismo en Argentina, ¿no le da mucha esperanza? Sí, evidentemente que sí. Pero como te digo, yo creo que hay que esperar un poco, ¿no? Porque también es una población que está adormecida con algo que utilizaron esas clases capitalistas transnacionales, la clase capitalista de Davos, Davos, como lo llama Agrofogel, que fue que en el año 2015 se idearon una pandemia para el año 2020, ¿no? No te voy a hablar solamente de Argentina. Estuvieron unos compañeros de Francia hace relativamente poco aquí como veedores de las elecciones y se presentaron en el CIM y yo les pregunté qué posibilidades hay de que el pueblo francés se levante contra Macron y decía que el pueblo francés está imbuido en un trabajo que hace distancia, en ver películas en la casa, en los medios, de las redes sociales digitales, porque no son redes sociales, son redes sociales digitales. Nos roban hasta esas simbologías. Tienen un bloqueo, pero de conciencia. Entonces tienen un bloqueo de conciencia, esa es la guerra cognitiva. Claro. O sea, lo que hay es a nivel internacional esta guerra cognitiva, es una guerra total, ¿no? Lo decía Bush, que no es alguien a quien yo reconozca mucho. Pero lo decía Bush en una época, lo decía Nixon también, o sea, vamos hacia una verdadera guerra total donde no se va a salvar nadie. Y no se va a salvar nadie, ¿por qué? Porque desde los años 60 en los manuales de la CIA estaban viendo cómo destruir la conciencia de la gente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y cómo eso a través de la OTAN lo expandían en el resto del mundo. Y el tema es tan importante que de hecho durante estos días pasados se realizó en China lo que también hemos realizado aquí en el país, que son los tanques del pensamiento del sur global para ese despertar de la conciencia. Aquí se ha hecho desde el Ministerio de Comunicación e Información, pero se reunieron en China estos, digamos, representantes también de diferentes países en donde los tanques del pensamiento, la apertura y la lucha contra esta guerra cognitiva es necesaria porque la dominación ya no es como hace 200 años con las armas, sino con estas armas. Estas son las armas de dominación y de bloqueo para, digamos, para avanzar hacia una nueva era. Claro, con esas armas y con las armas que inocularon a través de las vacunas de las pandemias, eso ya está saliendo a la luz ahorita. Sí. O sea, no son teorías conspiranoicas, es algo que fueron haciendo para adormecer a la gente, para enfermar a la gente. Ajá, no te puedo dar droga porque no vas a consumir droga, entonces te meto un chip y controlo de lo que es tu biología a través del chip que estoy manejando. Eso es la operación Gavi, donde estuvo Bill y Melinda Gates, que hoy en día no le dan cuestiones digitales a sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces se sabe por dónde viene esa visión de la élite mundial y qué es lo que quiere. Bueno, gracias, profesora Carolina Ezcarra, por su exposición y por todos esos conocimientos que lo adquirió y bueno, y que lo expuso ante la audiencia del programa. Y la UICON, nosotros trabajamos en la UICON también. Bueno, un saludo a todos los de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Gracias, profe, por acompañarnos. Carolina Ezcarra, politóloga internacionalista, toda experta y especialista en el área de Estados Unidos. Son las 7:56, Pedrito, tenemos que despedir. Feliz día, Venezuela. Nos vemos y nos escuchamos mañana nuevamente. Chao, chao, Venezuela. Chao, chao, Venezuela.
al aire es una presentación de CanTV que te invita a FITELVEN 2025 del 18 al 21 de septiembre, sede Poliedro de Caracas. La Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y el Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora IAEL acreditamos saberes de alta calidad. Vargas te da la bienvenida. Ven a Vargas. Únete a la fibra óptica de Thundernet y disfruta el internet más rápido y sólido de Venezuela. Thundernet, tu internet productiva. Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.